La paz es uno de los tesoros más anhelados del corazón humano. Sin embargo, muchas veces esa calma parece escaparse entre los dedos sin razón aparente. Te acuestas cansado, pero la mente sigue inquieta. Respiras profundo, pero algo en el ambiente se siente pesado. ¿Y si lo que llamamos simple preocupación fuera en realidad un ataque invisible que busca robarte la tranquilidad? La Biblia enseña en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay un campo de batalla más allá de lo que vemos, y muchas de las tensiones internas que experimentamos pueden ser reflejo de esa guerra espiritual. Piensa en cuántas veces, sin explicación, la serenidad de tu hogar se transforma en discusiones, tu descanso se convierte en desvelo y tu fe en duda. No son simples coincidencias. El enemigo sabe que cuando pierde tu paz, debilita tu confianza en Dios, porque la paz es la evidencia de que el Señor habita contigo. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, «Mi paz os dejo, mi paz os doy». Esa paz es una herencia, un sello que protege tu vida. Por eso, reconocer cuándo esa paz está siendo atacada no es un lujo, sino una necesidad vital. A veces creemos que todo es emocional, o que simplemente estamos atravesando una etapa de cansancio. Pero la falta de paz repetitiva, constante y sin causa lógica suele ser una señal de que hay una influencia externa intentando desgastarnos. Este conocimiento no debe infundir miedo, sino despertar conciencia. Porque así como existen fuerzas que buscan perturbarte, también existe una autoridad mayor que habita en ti cuando abres tu corazón a Cristo. Recordar esto es dar el primer paso para recuperar el control espiritual de tu vida. Algunos piensan que la guerra espiritual es un tema distante, reservado para historias bíblicas antiguas. Sin embargo, la realidad es que hoy, en pleno siglo XXI, los demonios siguen operando con el mismo objetivo: robar, matar y destruir. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, lo confirma claramente, pero también asegura que Jesús vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Esa abundancia comienza con la paz interior. Imagina por un momento tu casa convertida en un verdadero santuario, donde al abrir la puerta se respira calma, donde los hijos y nietos se sienten seguros, donde la noche se transforma en descanso profundo y no en insomnio atormentador. Ese cuadro no es fantasía, es la voluntad de Dios para ti. A lo largo de este recorrido descubrirás 3 señales claras que revelan cuándo un demonio está intentando robar tu paz. Cada señal vendrá acompañada de ejemplos bíblicos y de acciones prácticas que puedes implementar desde hoy mismo. Lo más importante es que entiendas que no estás solo. El Espíritu de Dios te guía para discernir, resistir y vencer. Así damos inicio a este camino. Abramos los ojos porque la primera señal suele comenzar en lo más íntimo del corazón: la ansiedad y la turbulencia constante. La ansiedad es como una tormenta silenciosa que se instala en el corazón. Al principio parece un simple pensamiento repetitivo, una preocupación común del día a día, pero pronto se convierte en un río desbordado que no se puede detener. Quien vive bajo esa presión siente que la mente nunca se calla, que el pecho nunca se relaja, que siempre hay una sensación de algo pendiente o un miedo que no se puede nombrar. Esa inquietud constante es una de las señales más claras de que un demonio está intentando robarte la paz. En la vida normal es natural sentir preocupación por la familia, por la salud o por las finanzas. Pero la ansiedad espiritual es distinta. Aparece sin razón lógica, se multiplica sin causa y se convierte en un círculo que no termina. El enemigo usa ese mecanismo para mantenerte ocupado, agotado y distraído de la voz de Dios. Mientras tu corazón está inquieto, es más difícil orar, más difícil meditar en la palabra y más difícil disfrutar de la presencia divina. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16.
El rey Saúl fue atormentado por un espíritu maligno que le quitaba la calma y lo sumergía en angustia. Su mente no encontraba descanso, y solo la alabanza de David con el arpa lograba traerle alivio temporal. Esa historia revela cómo la ansiedad puede ser mucho más que un estado emocional. Puede ser un arma espiritual usada en tu contra. Cuando el enemigo logra instalar la ansiedad en el corazón, siembra confusión. Comienzas a sentir que pierdes el control de tu vida, que tus decisiones son impulsivas, o que el futuro siempre está cubierto por sombras. Es como si la fe se debilitara, porque en lugar de confiar en las promesas divinas, la mente se aferra a pensamientos de miedo y pérdida. Frente a esa señal, la Biblia nos da un antídoto claro. La carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 6 enseña: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Aquí se encuentra la llave. No es reprimir la ansiedad con fuerza humana, sino transformarla en oración. Cada vez que el corazón late con inquietud, es momento de abrir los labios y declarar: «Señor, en tus manos pongo esto». Una práctica sencilla que puedes comenzar ahora mismo es detenerte un minuto, respirar profundo y decir en voz alta: «Jesús, tú eres mi paz». Repetir esa declaración no es magia, es fe activa que corta el círculo de pensamientos que atormentan. Así como David tocaba su arpa y la atmósfera cambiaba, tú puedes invocar la calma celestial en medio de la tormenta. Si reconoces esta primera señal en tu vida, no la ignores. La ansiedad que nunca se apaga no es normal, es un aviso de que el enemigo está tocando tu puerta. Pero la buena noticia es que la paz de Cristo siempre está disponible para ti. Esa paz comienza en el corazón y se extiende como un río sobre toda la casa. Ahora avancemos hacia la segunda señal, una que ataca en la noche y roba lo más valioso: el descanso del alma a través del sueño. El sueño es un regalo divino, una pausa sagrada en la que el cuerpo se restaura y el alma encuentra reposo. Sin embargo, cuando un demonio busca robar la paz, muchas veces lo hace interrumpiendo esa bendición. El insomnio constante, los despertares repentinos en medio de la noche, o los sueños inquietantes que dejan el corazón perturbado, son señales claras de que hay una batalla espiritual activa. El libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8, declara: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». El sueño tranquilo es una promesa de Dios, no un privilegio para unos pocos. Por eso, cuando esa calma desaparece y la noche se convierte en un campo de lucha, debemos discernir que no se trata únicamente de un problema físico, sino también espiritual. Muchas personas cuentan que se acuestan agotadas, pero al cerrar los ojos sienten una opresión extraña, una angustia sin causa o incluso pesadillas repetitivas. Este tipo de experiencias no son simples casualidades. En la Biblia, el profeta Daniel recibió visiones y sueños reveladores en medio de la noche, pero también enfrentó ataques espirituales para que esas revelaciones no llegaran a él con claridad. La noche siempre ha sido escenario de batalla espiritual. El enemigo sabe que, si logra perturbar el descanso, debilita todo lo demás. Un cuerpo cansado se enferma más fácil, una mente agotada toma peores decisiones y un espíritu que no descansa pierde sensibilidad a la voz de Dios. El insomnio recurrente puede convertirse en un círculo de desesperanza. Cuanto más quieres dormir, menos puedes, y la ansiedad aumenta. Es ahí donde la oscuridad aprovecha para sembrar pensamientos de miedo o de derrota. Frente a esta señal, la respuesta bíblica es clara. Antes de dormir, entrega tu mente y tu corazón en manos del Señor. Una práctica sencilla es leer en voz alta un versículo, como el Salmo 91, que habla de la protección divina contra toda obra del enemigo. Declarar esas palabras en voz alta establece una atmósfera de paz que bloquea la influencia de lo maligno. Otra acción práctica es orar con palabras breves pero firmes. Señor, cubre mi sueño con tu presencia. Que tu paz llene mi habitación
y tu luz disipe toda oscuridad. Repetir esa oración cada noche convierte el descanso en un altar de confianza. Incluso puedes caminar por tu casa y bendecir cada espacio antes de dormir, proclamando que es un lugar de refugio y no de tormento. Si reconoces que la noche se ha convertido en tu hora más difícil, no lo ignores. El enemigo quiere robar tu paz precisamente en el momento en que más necesitas ser fortalecido. Pero Dios ha prometido que el justo dormirá confiado. Esa confianza es tu herencia. Al comprender esta segunda señal, avanzamos hacia la tercera. No siempre se trata del interior del corazón o de la intimidad de la noche. Muchas veces el enemigo busca manifestarse en el ambiente familiar, transformando el hogar en un campo de tensión y oscuridad. El hogar fue diseñado por Dios para ser un refugio de amor y de descanso. Sin embargo, cuando un demonio intenta robar la paz, muchas veces comienza sembrando conflictos y oscureciendo el ambiente dentro de la casa. Discusiones sin motivo, tensiones que crecen de manera desproporcionada o una sensación constante de pesadez espiritual en los cuartos, son señales de que algo no está en orden. En el libro de Job, vemos cómo el enemigo no solo atacó la salud de Job, sino también su familia y su entorno. Job capítulo 1 describe cómo perdió a sus hijos, sus bienes y su tranquilidad en el hogar. Esa narrativa nos recuerda que el diablo no se conforma con perturbar la mente o el sueño. También quiere que el lugar que debería ser un altar se convierta en un campo de batalla. Muchos testimonios relatan situaciones en las que la familia comienza a discutir por temas mínimos, donde la armonía se quiebra sin razón clara. Esa atmósfera pesada no se puede explicar únicamente como diferencias de carácter. Muchas veces es la estrategia del enemigo para dividir y desgastar, porque sabe que una casa dividida no puede prosperar. Jesús lo afirmó en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando los conflictos familiares se vuelven recurrentes y el ambiente se percibe lleno de tensión, se necesita un discernimiento espiritual. El hogar debe ser guardado como un altar. No es normal que la casa se sienta fría, sin vida o llena de discusiones. Eso es una señal clara de que el enemigo ha puesto el pie en la puerta y está intentando instalarse. La solución no es ignorar lo que sucede, ni rendirse a la idea de que así es la vida. La respuesta bíblica es tomar autoridad espiritual sobre el espacio que Dios te ha dado. Una práctica sencilla y poderosa es caminar por cada habitación declarando en voz alta: la paz de Cristo habita en este lugar. Al hacerlo, estás proclamando que tu casa no es territorio del enemigo, sino propiedad del Señor. Otra acción es bendecir a cada miembro de la familia con palabras de afirmación. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, como enseña el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. En lugar de responder con gritos o críticas, levanta palabras de bendición. Te amo, te bendigo, declaro paz sobre ti. Este tipo de declaraciones cambia la atmósfera. Si notas que tu casa ha perdido la calma, que las discusiones se repiten y que sientes un peso en el aire, presta atención. Esa es la tercera señal de que el enemigo está intentando robar tu paz. Pero también es la oportunidad de recordar que el hogar es un altar de fe y no un campo de guerra. Con estas tres señales claras, la ansiedad, el insomnio y los conflictos en el hogar, podemos comprender la estrategia del enemigo. Ahora es momento de dar un paso más profundo y preguntarnos: ¿por qué los demonios buscan atacar precisamente nuestra paz? Cuando comprendemos las tres señales anteriores, surge una pregunta inevitable: ¿por qué el enemigo se empeña tanto en atacar la paz? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, declara que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Entre todas las cosas que el diablo quiere robar, la paz ocupa un lugar especial porque es el fundamento de la fe práctica. Sin paz, el corazón se tambalea, la mente se dispersa y la vida espiritual se debilita. La paz no es un simple sentimiento agradable,
Es un estado espiritual que testifica que Dios habita contigo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Aquí se revela un secreto. La paz del mundo depende de las circunstancias, pero la paz de Cristo trasciende cualquier tormenta. Por eso el enemigo busca arrebatártela. Sabe que mientras conserves la paz en tu corazón, permanecerás firme sin importar lo que suceda alrededor. Piénsalo por un momento. Un corazón inquieto se desgasta rápidamente, pero un corazón en paz puede resistir pruebas enormes. El libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 afirma: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esa es la clave. La paz es fruto de una mente fija en Dios. Por eso, cuando el diablo logra distraerte con miedo, preocupación o conflictos, poco a poco debilita tu confianza y tu enfoque en el Señor. El enemigo no solo quiere perturbar tu mente, también pretende apagar tu propósito. Una persona ansiosa, insomne o atrapada en discusiones familiares pierde energía para servir, orar o compartir la fe. La estrategia es clara. Si logra robar la paz, paraliza tu llamado. Sin embargo, Dios nunca permitirá que sus hijos queden desarmados. La palabra ofrece armas espirituales que fortalecen y restauran la calma interior. Por eso es fundamental reconocer que la paz es una herencia que debe ser protegida con celo. Así como cuidas tus bienes materiales o tu salud, también debes velar por tu paz espiritual. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, aconseja: «La paz de Cristo gobierne en vuestros corazones». Esto significa que la paz no es solo un don recibido, sino una autoridad que debe reinar en tu interior. Una práctica sencilla para reafirmar este principio es escribir en un papel la frase «Jesús es mi paz» y colocarla en un lugar visible de tu hogar. Cada vez que la veas, recuerda que la paz no depende de tus circunstancias, sino de la presencia del Señor contigo. Esa declaración visual se convierte en un recordatorio constante de tu herencia espiritual. Ahora que entendemos la intención del enemigo y la importancia de la paz como arma espiritual, necesitamos aprender a distinguir entre lo que proviene de la vida natural y lo que es realmente un ataque del mundo invisible. Esa diferencia es crucial para no vivir en confusión ni en miedo. Uno de los mayores desafíos en la vida espiritual es discernir cuando una situación es fruto natural de la vida y cuando se trata de un ataque del enemigo. No todo dolor físico es obra demoníaca, no toda preocupación proviene de lo espiritual, pero tampoco todo puede reducirse a causas humanas. El verdadero sabio aprende a distinguir, y esa distinción solo es posible con la guía de Dios. La carta a los Corintios enseña que el Espíritu Santo nos da dones, y entre ellos está el discernimiento de espíritus. Esa capacidad es vital porque nos permite identificar el origen real de lo que enfrentamos. Por ejemplo, si una persona sufre insomnio ocasional después de un día de estrés, probablemente se trata de un asunto natural. Pero si el insomnio se vuelve repetitivo, acompañado de miedo sin causa o sueños perturbadores que se repiten, es posible que estemos ante un ataque espiritual. El apóstol Pablo también nos ofrece un ejemplo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Él habla de un aguijón en la carne que lo atormentaba. Algunos interpretan que era una enfermedad, otros que era una persecución espiritual. Lo importante es que Pablo entendió que ese sufrimiento no era simplemente humano, sino que tenía una raíz que Dios permitía para fortalecerlo. Este relato nos recuerda que el discernimiento no siempre elimina la prueba, pero sí nos da claridad para enfrentarla con la estrategia correcta. En la vida diaria, hay señales que nos ayudan a diferenciar. Cuando un problema natural se vuelve cíclico, oscuro y cargado de opresión, debemos abrir los ojos espirituales. Un dolor físico normal puede atenderse con descanso o medicina, pero un dolor que regresa siempre en momentos de oración o de avance espiritual
podría tener una raíz diferente. Una discusión familiar puede ser algo pasajero, pero si siempre ocurre justo después de orar juntos, quizá el enemigo está provocando división. El discernimiento también se fortalece con la oración. Al presentar cada situación ante Dios y pedir dirección, la confusión comienza a disiparse. Santiago capítulo 1 versículo 5 declara: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Esa promesa asegura que nunca estamos solos en el proceso de entender lo que sucede. Una práctica sencilla consiste en escribir tus luchas en un cuaderno y presentarlas en oración. Pregunta al Señor: ¿esto es natural, espiritual o ambas cosas? Con el tiempo, notarás patrones y recibirás claridad. Lo espiritual se manifiesta con señales repetitivas y opresivas, mientras lo natural responde a cuidados humanos. Saber distinguir es vital porque evita caer en extremos. Hay quienes ignoran la dimensión espiritual y sufren sin respuesta, y hay quienes ven demonios en todo y viven con miedo. El equilibrio bíblico nos enseña a estar sobrios, vigilantes y confiados en Cristo. Con esa claridad en el corazón, podemos avanzar hacia el siguiente paso: conocer las herramientas bíblicas que nos permiten recuperar y mantener la paz en medio de cualquier batalla. Dios no nos dejó indefensos frente a los ataques del enemigo. En la Escritura encontramos herramientas espirituales que actúan como escudos para proteger nuestra paz. Son armas sencillas, accesibles para cualquier creyente, pero tremendamente poderosas porque llevan consigo la autoridad divina. Entre ellas destacan 3 que nunca fallan: la oración, la alabanza y la palabra de Dios. La oración es la primera defensa. No se trata de palabras largas o elaboradas, sino de un diálogo sincero con el Padre. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, se nos invita a presentar todas nuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias. Cada vez que el corazón late con ansiedad, o que la mente no logra descansar, abrir los labios y orar transforma la atmósfera. Es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Lo maligno no soporta la luz de la comunión con Dios. La segunda herramienta es la alabanza. La Biblia narra en Hechos capítulo 16 cómo Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. En lugar de rendirse al miedo, comenzaron a cantar himnos a medianoche. El resultado fue sobrenatural. Las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. Ese relato nos recuerda que la alabanza no solo es un canto, sino un arma espiritual que rompe cadenas y devuelve la paz al corazón. Cuando el hogar se siente pesado, una canción de adoración tiene poder para limpiar el ambiente. La tercera herramienta es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, se describe como la espada del Espíritu. Leer en voz alta un versículo es más que un acto devocional, es una declaración de autoridad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió siempre con la Escritura: escrito está. Esa es la clave. Si el enemigo viene a sembrar miedo, responder con un salmo de confianza corta la raíz del ataque. Además de estas 3 armas principales, es útil desarrollar una rutina sencilla que sirva como ancla diaria de paz. Dedicar 5 minutos cada mañana a orar, cantar un breve himno y leer un pasaje bíblico puede parecer pequeño, pero en lo espiritual es un muro de protección. Esos minutos son como semillas que producen calma para todo el día. Un testimonio que refleja este poder es el de una mujer que atravesaba noches de insomnio y ansiedad constante. Decidió comenzar cada día leyendo en voz alta el Salmo 91 y entonando un canto de adoración. En pocas semanas, notó cómo el ambiente de su casa cambió y su descanso volvió poco a poco. La diferencia no fue externa, sino espiritual. Abrió la puerta a la paz de Dios y cerró la entrada al enemigo. Con estas herramientas, cada creyente puede recuperar el control espiritual de su vida. No son fórmulas mágicas, son actos de fe que activan el poder de Dios en lo cotidiano. Ahora que hemos visto las armas de defensa, daremos un paso más.
Aprenderemos a levantar una oración de liberación y protección que actúe como un muro alrededor de la mente, del cuerpo y del hogar. La oración de liberación es una de las armas más poderosas que el creyente posee para recuperar la paz. No se trata de fórmulas secretas ni de rituales complicados, sino de un acto de fe en el cual proclamamos en voz alta que Jesucristo es Señor sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar. Cuando el enemigo escucha esa declaración, retrocede, porque reconoce la autoridad del nombre de Jesús. El Salmo 27, versículo 1, dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras son más que poesía. Son un recordatorio de que la luz de Dios disipa toda oscuridad. Al orarlas con convicción, estamos levantando un muro espiritual que ninguna fuerza demoníaca puede atravesar. Una oración de liberación puede comenzar con gratitud. Antes de pedir protección, damos gracias a Dios por su presencia. Luego reconocemos que en Cristo tenemos autoridad. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, declara que se nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Esa promesa debe proclamarse con voz firme, recordando que la autoridad no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. A continuación, se pueden hacer declaraciones específicas sobre la mente, el cuerpo y la casa. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de ansiedad y reclamo la paz que Cristo me dejó. Declaro que mi descanso está cubierto por la sangre del Cordero y que mi hogar es territorio santo. Ningún demonio puede robar la paz de mi familia. Estas palabras, repetidas con fe, establecen límites claros al enemigo. Una práctica sencilla es realizar esta oración en voz alta antes de dormir. Apaga las luces, respira profundo y declara lentamente: Jesús, tú eres el Señor de mi vida y de mi casa. Cubro mis pensamientos, mi descanso y mi familia con tu sangre preciosa. Que tu paz habite en cada rincón de este hogar. Al hacerlo, no solo fortaleces tu espíritu, también cambias la atmósfera de la casa. En ese momento es útil invitar a quienes conviven contigo a repetir la oración. Cuando la familia ora unida, el enemigo pierde aún más terreno. Recuerda que Jesús prometió en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio. Esa presencia compartida es una fortaleza imposible de derribar. La oración de liberación no se limita a momentos de ataque, también puede convertirse en hábito preventivo. Así como cierras la puerta de tu casa cada noche para proteger a los tuyos, también es necesario cerrar las puertas espirituales con una declaración de fe. Si hasta ahora has sentido ansiedad, insomnio o conflictos en el hogar, comienza hoy mismo esta práctica. Haz la prueba y verás cómo la paz de Dios cubre tus noches y tus días. Con esta oración como escudo, avanzamos hacia un terreno más amplio. Aprender cómo mantener el hogar como un santuario permanente de paz, más allá de los momentos de batalla. El hogar es mucho más que un techo y paredes. En lo espiritual, es un santuario donde la presencia de Dios desea habitar. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que debemos cuidarlo con el mismo celo con el que cuidamos un altar. Un espacio consagrado atrae la paz, mientras que un ambiente descuidado abre puertas a la confusión y al desorden espiritual. Josué, en el capítulo 24, versículo 15, proclamó: Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa declaración no fue simbólica, fue un compromiso de consagración. Convertir la casa en un santuario de paz comienza con una decisión consciente: hacer de cada rincón un espacio donde Cristo sea honrado. No importa si se trata de una habitación pequeña, una sala sencilla o una cocina humilde. Lo importante es que la atmósfera refleje la presencia del Señor. Una práctica efectiva es mantener música de adoración sonando en el hogar. No es necesario que esté a gran volumen. Basta con que sea un murmullo constante que recuerde que el ambiente está lleno de la palabra. Los salmos cantados o las alabanzas suaves
tienen poder para limpiar lo invisible, trayendo calma a cada espacio. Otra acción poderosa es mantener una Biblia abierta en un lugar visible, como la sala o el comedor. Esto no es superstición. Es una señal espiritual de que la palabra de Dios gobierna ese espacio. Cada vez que pases frente a ella, recuerda un versículo y repítelo en voz alta. Así, la palabra se convierte en parte del aire que respiras dentro de tu hogar. Un ejercicio sencillo consiste en realizar un recorrido diario por las habitaciones. Al entrar en cada cuarto, declara en voz alta: «La paz de Cristo reina aquí». Puedes hacer la señal de la cruz sobre las puertas, orar brevemente o simplemente pronunciar palabras de bendición. Este acto simbólico reafirma que tu casa es un lugar de refugio y no de tormento. La bendición sobre la familia también forma parte de este proceso. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, enseña que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si usas tus palabras para maldecir o criticar, alimentas la división, pero si las usas para edificar, fortaleces la paz. Decir a un hijo, a un nieto o a un cónyuge: «Te bendigo en el nombre de Jesús, declaro paz sobre tu vida», cambia la atmósfera más de lo que imaginas. Además, puedes establecer pequeñas rutinas de fe. Por ejemplo, antes de cada comida, tomar un minuto para agradecer y declarar que esa mesa está consagrada al Señor. Antes de dormir, reunir a los que viven contigo para repetir una breve oración. Estos gestos sencillos levantan murallas invisibles que resguardan el hogar. Si tu casa se ha sentido pesada o llena de tensiones, comienza hoy a transformarla en un santuario. No se trata de perfección, sino de intención. El Señor honra cada acto de fe, incluso el más pequeño. Habiendo aprendido cómo proteger nuestro espacio físico y familiar, llegamos al cierre de este recorrido. Comprender cómo perseverar en esa paz y cómo transmitirla como un legado a las próximas generaciones. La paz que Dios nos concede no es frágil ni pasajera. Es una herencia que debe cuidarse y transmitirse. Hasta ahora, hemos visto las señales del enemigo y las herramientas para resistir, pero el verdadero desafío está en la perseverancia. Mantenerse firme en medio de las pruebas es lo que asegura que la paz no solo habite en ti, sino también en tu familia y en las generaciones que vendrán. El apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 9: «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Esa promesa nos recuerda que la perseverancia trae fruto. Así como un agricultor cuida la semilla hasta que da cosecha, tú debes cuidar la paz como un tesoro hasta verla florecer plenamente en tu vida y en tu hogar. Un aspecto esencial es enseñar a los hijos y nietos a practicar pequeños rituales de fe. No se trata de imponer cargas, sino de transmitir hábitos sencillos. Por ejemplo, enseñar a un niño a repetir un versículo cada mañana, o guiar a un adolescente a orar un minuto antes de dormir. Estos gestos breves siembran semillas que darán fruto con los años. El legado no es solo lo que dejamos en herencia material, sino lo que transmitimos como identidad espiritual. También es útil que la familia tenga una frase estandarte, una declaración que se repita con frecuencia. Puede ser la misma de Josué: «Yo y mi casa serviremos al Señor», o una versión personal que refleje la fe del hogar. Cuando todos la repiten, la frase se convierte en un sello de identidad y en un recordatorio de propósito. Otro recurso práctico es llevar un diario de gratitud familiar. Una libreta donde se anoten las respuestas de oración, las pequeñas victorias y los momentos de paz. Al leer esas páginas en tiempos de dificultad, la fe se renueva y la esperanza se fortalece. La memoria de lo que Dios ha hecho es un arma poderosa contra el desánimo. El enemigo intentará, una y otra vez, robar la calma. Pero cada victoria pequeña, cada oración en familia, cada gesto de fe refuerza las murallas espirituales. Con el tiempo, tu hogar se convertirá en un testimonio vivo de que la paz de Cristo es más fuerte que cualquier tormenta. Hoy es el momento de decidir. No solo lucharás por tu paz personal,
sino que la levantarás como un legado eterno. Declara junto conmigo: mi paz está en Cristo y mi casa servirá al Señor. Esa confesión es el cierre de este camino y la apertura de una vida nueva. Concluimos así este recorrido. Vimos la ansiedad, el insomnio y los conflictos en el hogar como señales de ataque. Aprendimos a discernir, a orar y a proteger nuestra casa como santuario. Y ahora nos comprometemos a perseverar y a transmitir esa paz como herencia. Que cada día sea una oportunidad para vivir en calma, fortalecer la fe y sembrar esperanza en quienes vienen detrás de ti.